Nosotros valoramos muy positivamente la alianza que tiene la Cámara de Comercio con CaixaBank, que viene de años, sobre todo por la capacidad que nos da justamente la presentación de estos estudios, el análisis hasta el más mínimo detalle de la estructura de nuestras empresas y cuáles son sus necesidades. La apuesta es clara, tenemos que exportar, seguir exportando, pero productos de más valor, y tenemos que trasladar y difundir esta necesidad tanto a empresas como a administraciones públicas. Las exportaciones de la Comunidad Valenciana han mejorado su nivel de sofisticación en los últimos 20 años, pero seguimos estando por debajo de la media española y de otras comunidades autónomas como Madrid o Cataluña o el País Vasco, y que hay que seguir esforzándose sobre todo en esa mejora de la calidad y de las exportaciones, de la I+D, de la innovación, que es lo que nos va a dar el potencial de crecimiento ante un escenario a medio y largo plazo de incertidumbre internacional y de bajo crecimiento económico. Tenemos un problema porque hay una debilidad en el bajo contenido tecnológico en general de las exportaciones de la economía valenciana. Hemos cerrado un poquito la brecha, pero estamos por debajo de la media. Bueno, pues la otra cara de la moneda es ver que en la economía valenciana tenemos una renta por habitante un 12% por debajo de la media, y esto a su vez depende de que nuestra productividad por ocupado también está por debajo de la media. Al final, el empleo, la riqueza lo crean las empresas, y con trabajos como este nos permite diseñar políticas que apoyen esa creación y ese crecimiento del empleo en nuestra comunidad. Si conseguimos mentalizar a los agentes económicos a través de estos informes, a través de esta alianza, pues conseguiremos más bienestar para la gente, para los habitantes de nuestro territorio, de la comunidad autónoma, de la Comunidad Valenciana.